Jamás imaginé que el hombre que salvó a mi familia de las llamas infernales, aquel héroe enmascarado por el humo y el pánico, terminaría siendo el padre de mis hijos. La vida tiene giros tan crueles como maravillosos, y el fuego que casi nos consume, en realidad, encendió la llama de nuestro destino. ¿Creemos en los milagros? ¿O simplemente en los encuentros inesperados que nos recuerdan que el destino teje sus hilos de las maneras más insospechadas? Esta es una historia que te hará creer en ambas cosas. Una narrativa de amor, pérdida y redención, que solo la vida real podría escribir. Si estás listo para que tu corazón se estremezca con una historia que te recordará que el amor puede nacer de las cenizas, te invito a suscribirte ahora mismo para no perderte ni un solo instante de este viaje emocional. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas lecciones de vida que nos conectan a todos. Deja en los comentarios si crees en el poder transformador del amor verdadero. La noche del 12 de noviembre, en la colonia San Rafael de la vibrante Ciudad de México, el aire no olía a azahares ni a tacos al pastor, sino a un presagio metálico de desastre. Emilia Rojas, una diseñadora gráfica de 35 años con un espíritu tan indomable como su cabello rizado, se había quedado dormida en el sofá, agotada tras una semana de entregas y el malabarismo constante de la maternidad. A su lado, en una manta improvisada, roncaba suavemente Mateo, su hijo de 8 años, aferrado a un peluche descolorido. En la habitación contigua, la pequeña Sofía, de apenas 3 años, dormía en su cuna, ajena al infierno que comenzaba a gestarse silenciosamente en la cocina. El reloj marcaba la medianoche. La ciudad, que nunca duerme, parecía contener el aliento. Un cortocircuito en el viejo refrigerador, un electrodoméstico que Emilia había heredado de su abuela y que prometía reparar mañana, fue la chispa que encendió la pesadilla. Al principio fue un leve crujido, luego un siseo eléctrico, casi inaudible bajo el rumor constante del tráfico lejano. Pero Emilia, con el instinto agudizado de una madre soltera, percibió algo, un olor, no a comida quemada, sino a algo más denso, químico. Abrió los ojos, aturdida por la penumbra de la sala, y el primer indicio visual la golpeó como un puñetazo. Un humo denso y gris que se filtraba bajo la puerta de la cocina, danzando como un espectro maligno. El pánico la inmovilizó por un instante, un terror primitivo que le heló la sangre. Sus hijos, su única razón de ser. La inercia del sueño se disipó, reemplazada por una descarga de adrenalina pura. «¡Mateo, despierta! ¡Fuego!», gritó. Su voz apenas un susurro ronco ahogado por el humo que ya comenzaba a invadir la sala, picando sus ojos y arañando su garganta. Mateo, confundido y medio dormido, se frotó los ojos, pero al ver el miedo grabado en el rostro de su madre y el humo que se espesaba, supo que no era un juego. Emilia intentó alcanzar el extintor que guardaba bajo el fregadero, pero la cocina ya era un infierno rugiente. Las llamas lamían las paredes, devorando con voracidad los viejos gabinetes de madera. El calor era insoportable, una bofetada ardiente que la obligó a retroceder. Tosió, sus pulmones clamando por aire limpio. «No podemos salir por aquí», pensó, el corazón martillándole contra las costillas. Su única opción era la puerta principal, pero el fuego ya bloqueaba ese camino también, con una columna de humo espeso que se elevaba hacia el techo, amenazando con asfixiarlos antes de quemarlos. «¡Sofía!», murmuró, y el nombre de su hija pequeña le dio una fuerza sobrehumana. Corrió hacia el cuarto de los niños, arrastrando a Mateo de la mano. El humo era más denso allí, una manta asfixiante que lo envolvía todo. Encontró a Sofía llorando en su cuna, su pequeño rostro cubierto de hollín, asustada por los ruidos y el ambiente extraño. Emilia la alzó, abrazándola con desesperación, la pequeña tosiendo y aferrándose a su cuello. Los vecinos, alertados por el olor y el resplandor anaranjado que ahora se escapaba por las ventanas, comenzaron a salir de sus departamentos. Gritos de alarma, sirenas lejanas que comenzaban a ulular, el caos y la impotencia. Desde el exterior, veían el departamento de Emilia convertirse en una hoguera. La desesperación se apoderaba de ellos mientras las llamas crecían, imparables. «¡Hay niños!», gritó una vecina, la señora Elena, con la voz quebrada. «¡Están atrapados adentro!». Adentro, Emilia buscaba una salida, cualquier rendija de esperanza. La ventana de la habitación de los niños daba a un pequeño patio interior, pero estaba a un segundo piso, demasiado alto para saltar,
demasiado lejos para pedir ayuda de manera efectiva. El pánico amenazaba con consumirla, pero la mirada de sus hijos, sus rostros asustados, le infundió una resolución férrea. Tenía que mantener la calma. Por ellos. Se cubrió la boca y la nariz con un trozo de tela húmeda y cubrió a sus hijos de igual forma. El aire era denso, caliente, irrespirable. La voz del narrador describía cómo Emilia, con Sofía en brazos y Mateo aferrado a su pierna, se arrastraba por el pasillo, buscando cualquier resquicio de aire más fresco. El fuego crepitaba, el sonido de la madera quemándose y el cristal estallando se sumaba a la sinfonía del terror. Los recuerdos de su vida, los momentos felices con sus hijos, los sueños que aún le quedaban por cumplir, pasaron por su mente como un relámpago. ¿Era este el final? Así terminaría todo, justo cuando el humo amenazaba con cegarla por completo y sus piernas comenzaban a ceder. Escuchó una voz fuerte y calmada, que parecía cortar a través del rugido del incendio. Policía y bomberos, aléjense de las ventanas. Estamos aquí. La esperanza. Un hilo delgado, casi imperceptible, pero suficiente para evitar que se rindiera. Los bomberos habían llegado. El sonido de las sirenas ahora era ensordecedor, mezclándose con el estruendo del fuego. Emilia se arrastró hacia la ventana más cercana, la de la habitación de Mateo, que daba a la calle. A través del cristal ennegrecido por el hollín, pudo distinguir las luces intermitentes de los camiones de bomberos y la figura imponente de un bombero, equipado con su traje protector y su casco, que la miraba directamente. Él, el hombre que, sin saberlo, estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Ella solo veía sus ojos, intensos y decididos, a través de la visera, un destello de valor en medio del caos. Él le hizo una señal, un gesto que infundió un gramo de paz en su corazón desgarrado. Resiste, te vamos a sacar de aquí. Su mirada parecía prometerlo. Emilia se aferró a esa promesa como a un salvavidas en un mar embravecido. Sabía que no podía hacer nada más que esperar, confiar y rezar. Mientras las llamas lamían el techo de su hogar y el calor se volvía insoportable, miró a sus hijos, sus pequeños rostros asfixiados por el miedo, y les prometió en silencio que todo estaría bien, que saldrían de allí, que vivirían. La figura del bombero se movía con agilidad, dando órdenes, coordinando el rescate. Él era su última esperanza, y en ese instante, en medio del infierno, una conexión invisible, forjada en la desesperación y el coraje, comenzó a establecerse. El destino ya estaba escribiendo sus propias líneas. El tiempo se desdibujó en una mezcla confusa de humo, sirenas y el estruendo de vidrios rotos. Emilia recordaba fragmentos: la potente voz del bombero al otro lado de la ventana, la ráfaga helada de agua que impactaba contra la fachada, el sabor metálico del miedo en su boca. Cuando la puerta de su habitación, ya chamuscada y humeante, cedió con un estruendo, un halo de luz y una figura imponente se abrieron paso a través de la densa cortina de humo. Era él. Su traje grueso y su casco le daban un aire irreal, casi mítico, como un guerrero emergido de las profundidades de la tierra. A pesar del hollín que cubría su visera, Emilia pudo ver sus ojos, dos pozos de determinación y calma en medio del caos. Él se movió con una eficiencia hipnotizante, una danza precisa y mortal contra el fuego. Su voz, grave y autoritaria, resonó: «Aquí estamos. Manténganse pegados al suelo y síganme. Rápido». Emilia, aferrada a Sofía y tirando de Mateo, que tosía sin parar, lo siguió sin dudar. El bombero no era solo un hombre, era su única certeza en un mundo que se desmoronaba. Él los guió a través del pasillo en llamas, cubriéndolos con su propio cuerpo cuando las brasas caían del techo. La temperatura era asfixiante, pero la presencia de ese hombre, su aura de control, les dio la fuerza para seguir adelante. Cada paso era una victoria, cada bocanada de aire, un milagro. Finalmente, llegaron a la ventana de la sala. Otros bomberos ya habían colocado una escalera extensible. El bombero que los había encontrado, con una agilidad sorprendente para su tamaño, tomó a Sofía de los brazos de Emilia, con una delicadeza inesperada. «Yo la bajo primero. Tú con el niño con cuidado. No mires hacia abajo». Su voz era un bálsamo para el alma de Emilia, una orden que no admitía réplica. La imagen de su pequeña Sofía, un bulto diminuto en los brazos del bombero, descendiendo por la escalera entre el humo y las luces de emergencia,
se grabó a fuego en la memoria de Emilia. Luego fue el turno de Mateo, a quien otro bombero ayudó a bajar. Y finalmente, ella. Sus piernas temblaban, sus pulmones ardían, pero la adrenalina la mantuvo en pie. Con cada peldaño de la escalera, el mundo real, caótico pero seguro, se acercaba. Al pisar tierra firme, el aire frío de la noche invernal le golpeó el rostro. Se desplomó sobre el pasto húmedo, sus hijos a salvo en los brazos de los paramédicos. Miró hacia arriba, hacia la escalera, esperando ver al bombero que los había rescatado. Pero él ya no estaba. Se había desvanecido entre la multitud de cascos y mangueras, una sombra en la noche, cumpliendo su deber sin buscar reconocimiento. Emilia fue trasladada a un albergue temporal junto con sus hijos. La experiencia los había dejado física y emocionalmente agotados, pero vivos. Los días que siguieron fueron un torbellino de trámites, entrevistas con el seguro y el lento y doloroso proceso de asimilar lo ocurrido. Habían perdido todo, su hogar, sus pertenencias, sus recuerdos tangibles, pero habían salvado lo más importante, la vida. En medio de ese caos, una imagen persistía en la mente de Emilia, los ojos del bombero. No podía recordar su rostro completo, pero esos ojos, llenos de valor y compasión, se habían tatuado en su memoria. Quería encontrarlo, agradecerle, saber quién era el ángel que había irrumpido en su infierno personal. Pero entre la burocracia y la necesidad de empezar de cero, la búsqueda parecía imposible. Era solo un bombero más, parte de un equipo, un héroe anónimo. Pasaron las semanas. Emilia, con la ayuda de algunos ahorros y la solidaridad de amigos y familiares, alquiló un pequeño departamento en la colonia Roma Norte, un barrio con un encanto bohemio y árboles frondosos. Se esforzó por reconstruir una rutina para Mateo y Sofía, inscribiéndolos en una nueva escuela, comprando lo indispensable. La vida, como un río caudaloso, seguía su curso, arrastrándola consigo. Mateo, el más afectado por el trauma, tenía pesadillas recurrentes y se negaba a dormir solo. Sofía, demasiado pequeña para entender la magnitud de lo sucedido, simplemente se aferraba a su madre con más fuerza que nunca. Emilia, por su parte, luchaba contra la culpa de él. ¿Y si hubiera reparado el refrigerador? ¿Y si no se hubiera quedado dormida? Sin embargo, también sentía una profunda gratitud, una especie de deuda con la vida y con aquel hombre que había sido su salvador. Un mes después del incendio, mientras Emilia caminaba por el Parque México, llevando a Sofía en la carriola y a Mateo, quien corría detrás de una pelota, su mirada se encontró con un mural recién pintado en una de las paredes de un edificio. Era un homenaje a los bomberos de la Ciudad de México, con varias figuras heroicas en plena acción, y entre ellas, una en particular le llamó la atención. No era una representación exacta, pero la postura, la intensidad en los ojos detrás de la visera de un casco y una cicatriz distintiva en la barbilla del bombero representado le resultaron extrañamente familiares. La misma cicatriz que había vislumbrado por un instante en el rostro del bombero que la había rescatado, justo antes de que se retirara. Era una marca apenas visible, pero que ahora, al verla en el mural, le provocó un escalofrío de reconocimiento. El mural tenía una placa con los nombres de los artistas y un pequeño texto: en honor a los valientes del heroico Cuerpo de Bomberos, Estación Central, Comandante Guillermo Ibarra. Comandante Ibarra. El nombre se clavó en su mente. ¿Sería él, el jefe de la estación? ¿Y si ese era el bombero que los había sacado de las llamas? La posibilidad, remota pero tangible, reavivó su deseo de encontrarlo. Ese mismo día, Emilia decidió tomar las riendas de su búsqueda. Utilizando sus habilidades de investigación, empezó a buscar información sobre la Estación Central de Bomberos Comandante Guillermo Ibarra. Descubrió que la estación era una de las más antiguas y prestigiosas de la ciudad, y que el actual comandante era, efectivamente, Guillermo Ibarra. Las fotos en línea no mostraban su rostro completamente, siempre con el equipo o desde ángulos que no permitían una identificación clara, pero la coincidencia del nombre y la cicatriz en el mural la llenaron de una nueva esperanza. Pasó las siguientes noches revisando foros de bomberos, noticias locales sobre rescates, cualquier cosa que pudiera darle una pista. No quería ser una acosadora, solo una mujer agradecida que buscaba a su salvador. La idea de simplemente presentarse en la estación le parecía demasiado directa, casi intrusiva.
Quería encontrar el momento y la forma adecuada de abordarlo, si es que era él. Mientras investigaba, se topó con un artículo de periódico antiguo que hablaba sobre un incendio devastador ocurrido hace 15 años en un edificio histórico. El artículo mencionaba la valentía de un joven bombero novato que había rescatado a varias personas, un tal Guillermo Ibarra. La foto que acompañaba el artículo era de mala calidad, pero mostraba a un hombre joven, con una mirada intensa y, sí, la misma cicatriz tenue en la barbilla. La evidencia se acumulaba. El nudo en el estómago de Emilia crecía con cada descubrimiento. Era casi seguro que era él. La vida de Guillermo Ibarra, por su parte, era una constante batalla contra el tiempo, el fuego y la desesperación humana. A sus 42 años, el comandante Ibarra era una leyenda viviente dentro del heroico cuerpo de bomberos. Alto, de complexión robusta y con unos ojos verdes penetrantes que habían visto demasiado, Guillermo era un hombre de pocas palabras y mucha acción. El incendio en la colonia San Rafael había sido solo uno más en una larga lista de emergencias. Un día común en la vida de un bombero. Él no recordaba cada rostro que salvaba, simplemente hacía su trabajo. Sin embargo, algo en ese incendio específico se había quedado grabado en su mente. La imagen de una mujer con 2 niños pequeños, la desesperación en sus ojos, pero también una fuerza silenciosa que lo había conmovido. Recordaba la sensación de la pequeña en sus brazos, su peso ligero, su respiración agitada. Recordaba la mirada de la madre al bajar por la escalera. Una mezcla de terror y gratitud que lo había seguido durante días. No era común. Generalmente, una vez que el rescate estaba hecho, la cara de las víctimas se desdibujaba en el flujo constante de emergencias. Pero la familia Rojas, por alguna razón, se había aferrado a su memoria. Guillermo vivía para su trabajo. El cuerpo de bomberos era su familia, la estación su hogar. Había estado casado una vez, pero la intensidad de su profesión, las largas horas, los riesgos constantes, habían pasado factura a esa relación. Su exesposa nunca había podido soportar la incertidumbre, la constante amenaza de una llamada que podría ser la última. Desde entonces, Guillermo había cerrado su corazón a cualquier vínculo que no fuera con su uniforme y su deber. Su vida personal era un desierto, su vida profesional, un oasis de propósito. Una tarde, mientras revisaba los informes de incidentes recientes en su oficina, un sobre sin remitente llegó a su escritorio. Dentro, había una tarjeta hecha a mano, decorada con dibujos infantiles de un camión de bomberos y un sol sonriente. En el interior, una letra infantil garabateada con dificultad decía: «Gracias, héroe, Mateo y Sofía». Y debajo, con una letra más elegante y cursiva: «Por favor, contáctenos. Queremos agradecerle personalmente. Emilia Rojas». Y un número de teléfono. Guillermo miró la tarjeta, luego el número de teléfono, la caligrafía de la madre, el dibujo del niño, el nombre de los niños. Los recuerdos del incendio de San Rafael volvieron con una claridad sorprendente. La fuerza silenciosa en los ojos de la mujer, el pánico de los niños. Era ella. Había encontrado su nombre, y ahora lo había encontrado a él. Una extraña mezcla de emociones lo invadió. Sorpresa, una punzada de curiosidad y una pizca de incomodidad. No estaba acostumbrado a este tipo de agradecimientos personales. Su trabajo era salvar vidas, no entablar relaciones. Su naturaleza rehuía el foco de atención individual. Prefería la anonimidad de la unidad, el orgullo de ser parte de un equipo. Sin embargo, no podía ignorar la sinceridad en la tarjeta, la necesidad palpable de agradecimiento. Se sentía como una deuda que tenía que saldar, no para recibir elogios, sino para cerrar ese capítulo para ellos. Dejó la tarjeta sobre su escritorio, junto a sus informes. La miró varias veces a lo largo del día. La imagen de ese camión de bomberos dibujado con crayones, tan inocente, tan lleno de esperanza, le conmovió. Por primera vez en mucho tiempo, Guillermo Ibarra, el comandante de hierro, consideró la posibilidad de cruzar esa línea invisible entre el deber y la conexión personal. ¿Debería llamarla? ¿Qué le diría? El dilema lo persiguió durante toda la tarde, mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de naranjas y morados. La llamada lo esperaba, y con ella un nuevo capítulo para 2 almas que, sin saberlo, ya estaban irrevocablemente entrelazadas por las cenizas de un pasado reciente. La vida estaba a punto de encender una nueva chispa,
La tarjeta de agradecimiento permaneció sobre el escritorio de Guillermo durante 3 días. 3 días en los que el número de teléfono quemaba en su mente, mientras él ponderaba la conveniencia de aquella llamada. Su vida era ordenada, predecible en su caos. Las emergencias eran el único desorden que permitía una conexión personal con una víctima. Eso era algo nuevo, un terreno inexplorado que lo ponía incómodo. Sin embargo, cada vez que sus ojos se posaban en los garabatos infantiles del camión de bomberos, una extraña punzada de calidez se abría paso a través de su coraza. El cuarto día, durante su breve descanso para el café, Guillermo se encontró sosteniendo su teléfono. La decisión no fue consciente, sino una especie de impulso ineludible. Marcó el número antes de que pudiera arrepentirse. 1 tono, 2 tonos, 3. Y luego, una voz femenina, cautelosa, pero con un timbre que le resultó extrañamente familiar. «Diga, ¿hablo con Emilia Rojas?», preguntó Guillermo, su voz más áspera de lo que pretendía. Se aclaró la garganta. Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Sí, soy yo». «¿Quién habla?». La cautela se intensificó en su tono. «Soy Guillermo Ibarra», dijo él, y esperó la reacción. Un jadeo silencioso. «Comandante Ibarra, Dios mío, ¿usted me llamó?». La emoción era palpable en la voz de Emilia, una mezcla de sorpresa y alivio. «Recibí su tarjeta», respondió Guillermo, intentando mantener un tono profesional, aunque por dentro sentía una ligera agitación. «Los niños son muy creativos». «Un buen dibujo del camión». Emilia rió, un sonido dulce y un poco ahogado. «Fueron ellos y yo. Quería agradecerle. De verdad, no sé qué decir, comandante. Usted salvó a mi familia. Nos lo salvó todo, aunque el departamento se perdiera. Nos salvó la vida». La sinceridad de su voz lo desarmó un poco. Guillermo no estaba acostumbrado a recibir elogios directos. «Es mi trabajo, señora Rojas. Para eso estamos. Me alegra que estén bien». «No es solo su trabajo, comandante. Fue mucho más que eso. Fue un milagro. ¿Habría alguna forma de que pudiéramos invitarlo a un café? Mis hijos, especialmente Mateo, han hablado mucho de usted. Quieren conocer a su héroe». Guillermo dudó. Un café. Eso era una cita. No era algo que hiciera. Pero la imagen de los niños, su necesidad de cerrar ese ciclo, lo hizo reconsiderar. «Mire, señora Rojas, mi horario es complicado, pero quizás, sí, un café. Solo para que los niños puedan verme que estoy bien y que entiendan que los bomberos hacemos nuestro trabajo». Dando un paso, cediendo un poco. Acordaron encontrarse el siguiente sábado por la mañana en una pequeña cafetería cerca del Parque México, un lugar neutral y concurrido. Guillermo colgó el teléfono sintiendo una punzada de algo parecido a la ansiedad. ¿Qué se supone que se dice en una situación así? Era un bombero, no un terapeuta infantil, pero la promesa ya estaba hecha. Pero si quieres ver más vídeos como este, suscríbete a mi canal para obtener más historias emocionantes como esta. El sábado llegó, y con él, un sol espléndido que bañaba la Ciudad de México con una luz dorada. Emilia se vistió con esmero, eligiendo un vestido sencillo pero elegante, sus rizos rebeldes recogidos en una coleta alta. Se sentía extrañamente nerviosa. No era una cita romántica, por supuesto, sino un encuentro de gratitud. Sin embargo, la persistencia de la imagen de esos ojos en su mente, la sensación de haber estado tan cerca de la muerte bajo la protección de aquel hombre, le provocaba una mezcla inusual de emociones. Llegó a la cafetería con Mateo y Sofía, quienes estaban radiantes de emoción. Mateo llevaba un dibujo nuevo de un bombero en acción, esta vez con más detalles, y Sofía aferraba un peluche. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, desde donde podían ver a la gente pasear por el parque. A la hora acordada, Guillermo Ibarra apareció. No llevaba uniforme, sino unos jeans oscuros, una camisa de mezclilla y una chaqueta de cuero. Su presencia era imponente incluso sin el equipo protector. Su cabello oscuro y ligeramente canoso estaba bien peinado, y la cicatriz en su barbilla era más notoria a la luz del día. Sus ojos verdes, que Emilia había recordado con tanta intensidad, brillaban con una mezcla de seriedad y una pizca de curiosidad. Al verlo, Mateo soltó un grito de emoción. «Es él, mamá. Es el bombero». Guillermo esbozó una media sonrisa, algo raro en él. Se acercó a la mesa y saludó a Emilia con un ligero asentimiento de cabeza. «Señora Rojas». «Chicos». Emilia se puso de pie, su corazón latiéndole fuerte. «Comandante Ibarra, gracias por venir». Le tendió la mano y Guillermo la tomó.
su agarre firme y cálido. Fue solo un segundo, pero la electricidad del contacto fue innegable para ambos. Un pequeño chispazo. Se sentaron. Los niños no dejaban de mirar a Guillermo con una admiración desbordante. Mateo le entregó su dibujo con timidez. Guillermo lo examinó con seriedad. Un excelente camión cisterna, Mateo. Y ese bombero se parece mucho a... Bueno, es muy valiente. Sofía, menos articulada, solo sonrió y le ofreció su peluche. Guillermo lo tomó, un poco torpe, y el gesto enterneció a Emilia. Era evidente que no estaba acostumbrado a interactuar con niños de esa manera. La conversación fluyó de forma un tanto reacia al principio. Emilia le contó sobre la recuperación de sus hijos, sobre cómo estaban rehaciendo su vida. Guillermo, por su parte, hablaba de su trabajo, de la importancia de la prevención de incendios, de la labor de equipo. Mantuvo un tono profesional, pero la calidez de Emilia y la inocencia de los niños fueron, poco a poco, derribando sus defensas. Emilia, con su perspicacia, notó la incomodidad de Guillermo al hablar de sí mismo como un héroe. Comandante, sé que usted lo ve como parte de su deber, pero para nosotros fue algo más. En esos momentos, usted fue la luz al final de un túnel muy oscuro. ¿Puedo preguntarle algo personal? Guillermo dudó. Depende de qué, señora Rojas. ¿Por qué es bombero? ¿Qué lo llevó a elegir una profesión tan arriesgada, tan entregada? Guillermo miró por la ventana, hacia el parque, su mirada perdiéndose en la distancia. Cuando era un adolescente hubo un incendio en el edificio de mi abuela. Yo estaba con ella. Los bomberos llegaron y la sacaron a salvo. Me impactó ver cómo arriesgaban sus vidas por completo extraños. Fue una epifanía. Supe que eso era lo que quería hacer. Salvar vidas, dar esperanza. Su voz se suavizó, un tono más personal que el que había usado hasta entonces. Mi abuela siempre me decía que uno debe encontrar su propósito en la vida y que el mío era servir. Esa pequeña revelación, esa vulnerabilidad inesperada, tocó una fibra sensible en Emilia. Comprendió que detrás del uniforme y la coraza de profesionalismo había un hombre con un profundo sentido del deber y un corazón noble. La cicatriz en su barbilla, que ahora podía ver más claramente, le pareció aún más significativa, como un mapa de batallas libradas y de vidas salvadas. La mañana se deslizó entre cafés, jugos y las risas de los niños, que ya estaban más cómodos con el héroe bombero. Guillermo incluso se atrevió a hacer una broma sobre el tamaño de su camión de bomberos, lo que hizo reír a carcajadas a Mateo. Era una imagen inesperada. El imponente comandante Ibarra, interactuando con la inocencia infantil. Cuando llegó el momento de despedirse, Emilia volvió a agradecerle, esta vez con una sinceridad aún más profunda. Comandante, de verdad, no tengo palabras. Gracias por este tiempo. Significa mucho para nosotros. Guillermo asintió. No hay de qué, señora Rojas. Me alegra ver que están bien. Se agachó para despedirse de los niños. Cuídense mucho, pequeños. Y recuerden, la prevención es la mejor forma de no necesitar un bombero. Mientras se alejaba, Emilia lo observó. Su figura se hizo más pequeña entre la multitud, pero su presencia, su impacto, permanecían. Ella no sabía qué depararía el futuro, pero sabía una cosa: aquel encuentro no sería el último. Había algo en Guillermo Ibarra que la intrigaba, algo que iba más allá de la gratitud. Y, por un breve instante, mientras él se perdía de vista, Guillermo también se giró. Sus miradas se encontraron de nuevo, una conexión silenciosa, una chispa que había encendido algo más profundo que un simple agradecimiento. El fuego que había destruido el hogar de Emilia había, sin saberlo, allanado el camino para una llama incipiente entre dos almas solitarias. La vida, como siempre, tenía sus propios planes maestros, tejiendo destinos en los lugares más inesperados. Después de aquel encuentro en la cafetería, la vida de Emilia y Guillermo, aunque seguía sus cursos independientes, ya no era la misma. Para Emilia, Guillermo había dejado de ser una figura anónima de un casco y un uniforme. Ahora tenía un rostro, una voz y una historia. Su imagen se filtraba en sus pensamientos en momentos inesperados, al ver un camión de bomberos en la calle, al escuchar una sirena lejana, o simplemente al recordar la intensidad de sus ojos verdes. La gratitud se había transformado en una curiosidad más compleja, en una admiración que rozaba un territorio desconocido para ella. Mateo, por su parte, se había convertido en el mayor fan del comandante héroe. Su habitación se llenó de dibujos de bomberos,
y sus juegos se centraban en rescatar peluches de incendios imaginarios. La figura de Guillermo le había dado una sensación de seguridad, una prueba tangible de que siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Emilia se alegraba de ver cómo sus hijos superaban el trauma, y en parte, sabía que se lo debía a aquel hombre. Guillermo, por otro lado, se encontró pensando en Emilia y sus hijos con una frecuencia sorprendente. La tarjeta de agradecimiento seguía en su escritorio, un recordatorio constante de que, fuera de la rutina de la estación, existía una conexión que no podía ignorar. La sinceridad de Emilia, la calidez de su sonrisa, la vivacidad de sus hijos, eran un contraste marcado con la sobriedad y la tensión de su día a día. Había algo en ella que lo hacía querer saber más, algo que lo sacaba de su caparazón autoimpuesto. Un par de semanas después del café, Emilia decidió dar el siguiente paso. Había estado diseñando un nuevo logotipo para una organización benéfica, y de repente, la idea de un bombero como símbolo de protección y esperanza le vino a la mente. Recordó que Guillermo había mencionado el arduo trabajo de concienciación sobre prevención de incendios que realizaban. Con ese pretexto, le envió un correo electrónico. «Estimado comandante Ibarra», decía el mensaje, «espero que este correo lo encuentre bien. Le escribo porque, inspirada por su labor y la de su equipo, me surgió una idea que podría beneficiar a la comunidad. Soy diseñadora gráfica y me preguntaba si al cuerpo de bomberos le interesaría colaborar en la creación de material visual para sus campañas de prevención. Podría ser un nuevo folleto, carteles para escuelas o incluso un diseño para sus redes sociales. Ofrezco mis servicios de manera voluntaria, como una forma más de agradecerles. ¿Estaría abierto a una reunión para discutir esta posibilidad? Atentamente, Emilia Rojas». Guillermo leyó el correo varias veces. Era una oferta genuina, una forma elegante de mantener el contacto sin ser demasiado personal. Y la idea era buena. El cuerpo de bomberos siempre necesitaba material fresco y atractivo para sus campañas. Era una oportunidad de unir fuerzas con alguien que realmente entendía el impacto de su trabajo. Le respondió al día siguiente, aceptando la propuesta. Acordaron reunirse en la estación de bomberos. La primera vez que Emilia puso un pie en la estación central, comandante Guillermo Ibarra, una mezcla de respeto y emoción la invadió. El lugar olía a metal, humo viejo y, curiosamente, a café recién hecho. Los camiones rojos, pulcros y enormes, brillaban bajo las luces del techo. Los bomberos, con sus uniformes impecables, se movían con una eficiencia silenciosa. Era un mundo de hombres y máquinas, de disciplina y camaradería. Guillermo la recibió en la entrada, con una sonrisa más genuina que la que había mostrado en la cafetería. «Señora Rojas, bienvenida a nuestro hogar lejos de casa». «Comandante Ibarra», dijo Emilia, sintiéndose un poco intimidada por el entorno, pero también fascinada. «Gracias por recibirme». La llevó a una sala de reuniones sencilla, con una mesa grande y sillas alrededor. Allí discutieron los detalles de la colaboración. Emilia presentó algunas ideas preliminares, bocetos conceptuales que combinaban la seriedad del mensaje de prevención con la esperanza y el heroísmo de los bomberos. Guillermo escuchó atentamente, aportando ideas prácticas desde su experiencia. La química de trabajo era innegable. Sus mentes se complementaban, la creatividad de ella con la experiencia de él. Mientras hablaban, Guillermo notó la pasión de Emilia por su trabajo, la forma en que sus ojos brillaban cuando explicaba sus diseños. Era una mujer fuerte, independiente, que había enfrentado la adversidad con una resiliencia admirable. Había algo en ella que lo atraía, una luz que iluminaba su mundo, habitualmente sombrío. «¿Y qué hay de sus hijos, señora Rojas?», preguntó Guillermo de repente, desviándose un poco del tema laboral. «Me imagino que ya se adaptaron a la nueva escuela». «Sí, bastante bien», respondió Emilia, sonriendo. «Mateo ya es el experto en bomberos de su clase. Y Sofía, bueno, Sofía sigue siendo mi pequeña sombra». Su voz se llenó de ternura. «¿Y usted, comandante, tiene familia?». La pregunta de Emilia hizo que el rostro de Guillermo se ensombreciera por un instante. «No», dijo, su tono volviendo a ser más distante. «Mi vida es la estación, señora Rojas. Mis compañeros son mi familia». Fue una respuesta evasiva, pero Emilia sintió que había tocado una fibra sensible. Decidió no insistir. A medida que las semanas se convirtieron en meses, las reuniones de trabajo entre Emilia y Guillermo se hicieron más frecuentes.
Pasaban horas en la estación o en la oficina de Emilia, puliendo diseños, discutiendo estrategias de comunicación. Poco a poco, la barrera entre lo profesional y lo personal comenzó a disolverse. Hablaban de libros, de música, de sus vidas, de sus sueños, incluso de sus miedos. Guillermo, con el tiempo, se abrió un poco más. Le contó sobre su pasado, sobre la exigencia de su trabajo, sobre la soledad que a menudo lo acompañaba. Emilia, a su vez, le habló de su vida como madre soltera, de los desafíos y las alegrías, de cómo había luchado para salir adelante después de la pérdida de su esposo en un accidente automovilístico años atrás. Fue un momento particularmente íntimo cuando compartió esa parte de su historia, y Guillermo la escuchó con una empatía silenciosa, una que le hacía sentir comprendida y valorada. Él entendía el dolor de la pérdida, aunque fuera de una manera diferente. Un día, mientras trabajaban en una serie de ilustraciones para un libro infantil sobre prevención de incendios, Emilia de repente se detuvo, con la pluma suspendida en el aire. «Comandante», dijo, con una expresión de perplejidad, «hay algo que me ronda la cabeza desde hace tiempo. Recuerdo que usted me dijo que mi departamento estaba en un segundo piso, pero el día del incendio, mi ventana principal, la de la sala, daba a la calle y desde ahí vi las luces de los camiones de bomberos. Recuerdo que usted nos sacó por la ventana de la habitación de los niños que daba a un patio interior y por donde se accedía con una escalera diferente». Guillermo se quedó en silencio por un momento, su mirada fija en Emilia. «Señora Rojas, ¿a qué se refiere?» «Mi antiguo departamento», continuó Emilia, «era el 2B. Tenía 2 ventanas que daban a la calle, una en la sala y otra en la recámara principal. La ventana del cuarto de los niños daba a un patio interior. La escalera que usted puso y por donde nos bajó era para el patio interior, no para la calle». La voz de Emilia era firme, aunque una sensación de inquietud la recorría. Guillermo se levantó de su silla y caminó hacia la ventana de su oficina, mirando hacia la calle. Su silencio se prolongó, llenando la habitación con una tensión palpable. Emilia lo observó, una punzada de preocupación creciendo en su pecho. ¿Por qué su reacción? Finalmente, Guillermo se giró. Sus ojos verdes, normalmente tan serenos, mostraban una turbulencia contenida. «Emilia», dijo, usando su nombre de pila por primera vez, lo que la tomó por sorpresa. «Hay algo que no le he contado sobre ese día. Algo complicado». El corazón de Emilia se aceleró. La intuición le decía que lo que estaba a punto de escuchar era importante, algo que redefiniría todo lo que creía saber sobre aquella noche. «Cuando recibimos la llamada por el incendio en su edificio», comenzó Guillermo, su voz grave. El reporte inicial indicaba que el fuego era en el departamento 2A, el que estaba justo al lado del suyo. Cuando llegamos, las llamas ya estaban descontroladas en el 2A. Era un infierno, pero el calor y el humo se extendían rápidamente. Hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. Nos informaron que había una familia atrapada en el 2A. Yo fui el primero en entrar con mi equipo. La situación era crítica. Logramos sacar a una mujer y a sus 2 hijos de ese departamento. Emilia lo miraba, sin comprender del todo. Entonces, nosotros no éramos los del 2A, pero si nos sacó a nosotros. Guillermo se acercó a la mesa, apoyando las manos sobre ella. «No, Emilia, ustedes eran del 2B, estaban en el departamento contiguo. En medio del caos, del humo, de la desesperación, hubo una confusión. Cuando entré al 2A, la familia estaba en shock, desorientada. Creí que ustedes eran la familia que nos habían reportado». Su mirada era de profunda preocupación, casi de dolor. «Los rescatamos del 2B, creyendo que eran el 2A. Fue un error humano, en la confusión de la emergencia. Cuando la familia del 2A fue encontrada, en la parte trasera del edificio, ya había pasado demasiado tiempo para ellos. El aire se volvió denso, más pesado que el humo de aquel incendio. Emilia sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Usted nos salvó creyendo que éramos otra familia?» «Sí», dijo Guillermo, su voz apenas un susurro. «Lo siento. En ese momento, solo vi a una madre desesperada y a sus hijos. No pensé en los números de los departamentos. Mi único objetivo era sacarlos a salvo». La revelación la golpeó como un rayo. No solo su rescate había sido un milagro, sino que había sido un error fatal para otra familia, pero un error que había salvado la suya. La ironía era cruel, la verdad, demoledora. Su héroe, su salvador, guardaba un secreto que lo carcomía por dentro.
Un secreto que significaba que otra familia, la del departamento 2A, no había tenido la misma suerte, y que, por un giro cruel del destino, su vida y la de sus hijos se habían salvado por una confusión en medio del infierno. El comandante Ibarra, el hombre inquebrantable, llevaba esa carga en su alma, y ahora, Emilia también la llevaría. El fuego no solo había unido sus caminos, sino que había revelado un abismo de verdades ocultas que cambiarían su perspectiva para siempre. La llama incipiente entre ellos, ahora, se enfrentaba a una verdad abrasadora. La revelación de Guillermo dejó a Emilia sin aliento. El aire en la oficina de la estación de bomberos se volvió pesado, cargado con el peso de la verdad. La historia de su rescate, que ella había atesorado como un milagro personal, ahora se teñía de una ironía sombría. Su vida y la de sus hijos se habían salvado por un error, mientras que otra familia, la del departamento 2A, había perecido. La gratitud que sentía por Guillermo se mezclaba con una oleada de conmoción y una profunda tristeza por aquellos que no habían tenido su misma suerte. Entonces, Emilia finalmente logró articular, su voz apenas un susurro. La familia del 2A no sobrevivió. Guillermo negó con la cabeza, su mirada fija en el suelo. No. Cuando el resto del equipo logró llegar al departamento 2A, ya era demasiado tarde. El fuego se había extendido demasiado rápido. Era una pareja joven con un bebé. No tuvieron oportunidad. Su voz era tensa, cargada de una culpa silenciosa que había llevado consigo durante meses. Un escalofrío recorrió la espalda de Emilia. La imagen de esa otra familia, padres e hijo, tan cerca de ella, tan cerca de la misma tragedia, y sin embargo, con un desenlace tan diferente. La vida y la muerte separadas por un número de departamento, por un error de identificación en medio del infierno. ¿Y por qué no me lo dijo antes, comandante?, preguntó Emilia, una pizca de reproche en su voz. Guillermo levantó la mirada, sus ojos verdes llenos de dolor y cansancio. Porque no quería cargarla con eso. Usted había pasado por suficiente. Y porque es una carga difícil de llevar. El 2A ha sido mi fantasma desde entonces. Cada vez que pienso en ese incendio, los veo a ustedes, a salvo, y los veo a ellos. Y él, y sí, me persigue. Emilia lo entendió. No era solo el deber o el profesionalismo. Era una herida profunda en el alma de Guillermo. A pesar de su fortaleza, de su apariencia inquebrantable, él también era humano. Llevaba el peso de las vidas que no pudo salvar, incluso cuando su error había salvado otras. Lo lamento mucho, Guillermo, dijo Emilia, usando de nuevo su nombre de pila, esta vez con una compasión sincera. Lamento que haya tenido que cargar con esto solo. Y lamento por esa familia. No puedo imaginar el dolor. Se sentaron en silencio por un largo momento, las palabras de Guillermo resonando entre ellos. La dinámica entre ambos había cambiado. Ya no era solo una relación de agradecimiento o de colaboración profesional. Ahora estaban unidos por un secreto compartido, por la sombra de una tragedia que había salvado a uno y condenado a otro. A pesar de la pesadez de la revelación, Emilia no sintió repulsión hacia Guillermo, sino una comprensión más profunda. Él había actuado bajo presión extrema, en una situación de vida o muerte. Su error, aunque trágico, había sido humano, y su honestidad al finalmente confesarle la verdad, a pesar de su incomodidad, hablaba de su integridad. Guillermo, dijo Emilia finalmente, rompiendo el silencio, quiero que sepa que, a pesar de todo, mi gratitud hacia usted no ha cambiado. Usted nos salvó. Y no lo culpo por lo que pasó con el 2A. Hizo lo que pudo en un momento imposible. Una mirada de alivio, tenue pero perceptible, cruzó el rostro de Guillermo. Gracias, Emilia. Significa mucho que lo diga. A partir de ese día, su relación se profundizó aún más. Las reuniones de trabajo se convirtieron en algo más que eso. Hablaban por teléfono con más frecuencia. Se enviaban mensajes de texto sobre el progreso de los proyectos, pero también sobre el día a día, sobre sus hijos, sobre los pequeños detalles de la vida. Guillermo, poco a poco, comenzó a salir de su aislamiento autoimpuesto. Emilia lo animó a hablar sobre el 2A, a procesar esa culpa que lo carcomía. Ella se convirtió en su confidente, en el puerto seguro donde podía bajar la guardia. Un día, mientras revisaban unos folletos en la cafetería, Emilia le contó a Guillermo un secreto propio, una carga que también había llevado en silencio. Guillermo,
Te conté que perdí a mi esposo en un accidente automovilístico. Pero hay algo más. Yo era la que iba conduciendo. Guillermo la miró, su expresión de shock. Emilia, ¿por qué no lo dijiste antes? La culpa, susurró ella, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Fue una distracción, un segundo. Y él se fue. He vivido con la culpa de haberle quitado a mis hijos a su padre, de haber destruido nuestra familia. Me siento responsable. Fue el turno de Guillermo de escuchar y consolar. Emilia, fue un accidente. No fue intencional. La vida nos lanza golpes inesperados. No puedes culparte por algo así. Lo importante es que sobreviviste y que tus hijos te tienen. Ellos te necesitan. Ese intercambio de confidencias creó un lazo irrompible entre ellos. Ambos habían cargado con culpas silenciosas, con secretos dolorosos. Ambos habían experimentado la pérdida y la supervivencia de maneras brutales. Se entendían a un nivel que pocas personas podían. Se convirtieron en el ancla el uno para el otro, el faro en la tormenta. Las campañas de prevención de incendios que diseñaron juntos fueron un éxito rotundo. Los folletos y carteles, con su diseño moderno y mensajes claros, llegaron a miles de escuelas y hogares. Las redes sociales del Cuerpo de Bomberos vieron un aumento significativo en la interacción y los eventos comunitarios que organizaron con la participación de Emilia atrajeron a multitudes. Su colaboración profesional se había vuelto tan fluida como su conexión personal. Un fin de semana, Guillermo se ofreció a llevar a Mateo y Sofía a la estación de bomberos para un tour privado. Los ojos de Mateo brillaron con emoción. Emilia aceptó, sabiendo lo mucho que significaría para sus hijos. Ver a Guillermo en su elemento, entre los camiones gigantes y sus compañeros, fue una experiencia inolvidable. Los niños se subieron a los camiones, se probaron cascos pequeños y escucharon las fascinantes historias de los bomberos. Guillermo, a pesar de su habitual reserva, sonreía genuinamente al ver la felicidad de los niños. Al final del día, mientras se despedían en la entrada de la estación, Mateo, con la inocencia de un niño, le preguntó a Guillermo: «Comandante Guillermo, ¿por qué no viene a cenar con nosotros un día de estos? Mi mamá cocina muy rico». Emilia sintió que el calor le subía al rostro, apenada por la osadía de su hijo. «Mateo», le regañó suavemente. Pero Guillermo, sorprendentemente, no se rió ni la rechazó. Miró a Emilia y luego a los niños. Una sonrisa de verdad, se dibujó en sus labios. «Mateo, Sofía, sería un honor. Si su mamá me invita, claro que sí». Los niños gritaron de alegría. Emilia miró a Guillermo, su corazón dando un vuelco. Aquella invitación, salida de la boca de su hijo, había abierto una nueva puerta, una que iba más allá de la gratitud o la colaboración. Era una invitación a la vida, a la calidez de un hogar que ella había luchado por reconstruir. «Estaría encantada, Guillermo», dijo Emilia, su voz suave. «Cuando quieras». Esa noche, mientras ponía a Sofía a dormir, Emilia no podía dejar de pensar en la sonrisa de Guillermo, en la forma en que sus ojos se habían iluminado al interactuar con sus hijos. La sombra del 2A seguía allí, una cicatriz en el alma de ambos, pero no definía su presente ni su futuro. Habían encontrado consuelo y comprensión el uno en el otro. Y ahora, una cena, una simple cena, podía ser el inicio de algo más, algo que ella, en lo más profundo de su ser, empezaba a desear. La llama incipiente entre ellos, que había nacido de las cenizas de un incendio, estaba lista para alimentarse de nuevas experiencias, de nuevas esperanzas. El destino, una vez más, tejía su intrincada red, llevando a dos almas heridas hacia la promesa de un nuevo amanecer. El beso de aquella noche, bajo la tenue luz de la farola, fue el inicio de un nuevo capítulo. Emilia y Guillermo comenzaron a construir su relación con la solidez de quienes han conocido el dolor y la resiliencia. No fue un romance precipitado, sino una conexión profunda, cimentada en la confianza, el respeto y el amor que crecía día a día. Para Mateo y Sofía, la presencia de Guillermo se volvió aún más central. Él se integró en sus vidas de forma natural, ayudándolos con la tarea, llevándolos al parque e incluso enseñándoles pequeños trucos de seguridad que, como bombero, conocía a la perfección. La forma en que Guillermo abrazaba a los niños, les leía cuentos antes de dormir o simplemente se sentaba a escucharlos, conmovía profundamente a Emilia. Él había llenado un vacío que ella creía imposible de llenar, el de una figura paterna amorosa y protectora. La rutina de Guillermo,
que antes giraba exclusivamente en torno a la estación de bomberos, ahora incluía a Emilia y sus hijos. Las cenas en el departamento de Emilia se hicieron frecuentes. Los fines de semana estaban llenos de paseos en familia por Chapultepec, visitas a museos o simplemente tardes de películas y palomitas en casa. La estación seguía siendo su pasión, pero ahora tenía un refugio, un hogar cálido y lleno de amor al que regresar. Sin embargo, no todo era un cuento de hadas. La vida, con su naturaleza compleja, siempre presentaba desafíos. La profesión de Guillermo era inherentemente peligrosa. Las llamadas de emergencia podían llegar en cualquier momento, interrumpiendo cenas, planes de fin de semana o momentos íntimos. Emilia, que ya había experimentado la pérdida de su esposo de manera repentina, sentía a veces la punzada de la ansiedad cada vez que Guillermo salía corriendo en medio de la noche. Una noche, mientras cenaban en un restaurante acogedor en la Roma, el localizador de Guillermo sonó con su estridente sonido. Su rostro cambió instantáneamente, de la relajación a la concentración. «Es una llamada grande, Emilia. Un incendio en una fábrica de químicos en Azcapotzalco. Tengo que irme». Emilia sintió un nudo en el estómago. Azcapotzalco estaba lejos, y una fábrica de químicos sonaba aterrador, pero asintió, comprendiendo. «Ve con cuidado, Guillermo. Te estaremos esperando». Él se levantó, le dio un rápido beso en la frente y se despidió con un apretón de manos. Emilia lo vio marcharse, su figura imponente desapareciendo entre la multitud. Pasó la noche en vilo, incapaz de dormir, con el corazón latiéndole con fuerza cada vez que escuchaba una sirena a lo lejos. Se imaginaba a Guillermo en medio del fuego, arriesgando su vida. Los ecos de su pasado, de la pérdida de su esposo, resonaban en su mente, alimentando sus miedos. Al amanecer, con los primeros rayos de sol filtrándose por la ventana, el teléfono de Emilia sonó. Era Guillermo, su voz ronca y cansada, pero llena de alivio. «Estoy bien, mi amor. Fue un infierno, pero logramos controlarlo. Ya estoy de regreso en la estación, agotado, pero entero». Emilia suspiró, las lágrimas brotando de sus ojos por la tensión acumulada. «Gracias a Dios, Guillermo, gracias a Dios. Vuelve a casa cuando puedas. Te estaremos esperando». Estos episodios, aunque dolorosos, también fortalecieron su amor. Emilia aprendió a vivir con la incertidumbre, a confiar en la fortaleza y la profesionalidad de Guillermo, y él, a su vez, encontró consuelo en el amor y el apoyo incondicional de Emilia y sus hijos. Ella era su ancla, su refugio del caos. Un año después del incendio que había unido sus destinos, Guillermo hizo una propuesta a Emilia. No fue grandilocuente, sino íntima y sincera, en la sala de su departamento, rodeados de los dibujos de los niños y el calor del hogar. «Emilia», comenzó Guillermo, sus ojos verdes fijos en los de ella. «Sabes lo mucho que te amo. Amo a Mateo y a Sofía como si fueran mis propios hijos. Este es mi hogar ahora. ¿Te gustaría que lo hiciéramos oficial? ¿Que nos casáramos y construyéramos una vida juntos? Los 5. Emilia sintió que su corazón estallaba de alegría. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Había esperado este momento, soñado con él, pero escucharlo de sus labios era aún más hermoso. «Sí, Guillermo. Sí, quiero ser tu esposa. Quiero que seamos una familia, siempre». El anuncio de su compromiso fue recibido con alegría por Mateo y Sofía, quienes no entendían del todo el concepto del matrimonio, pero estaban felices de que Guillermo se quedara con ellos para siempre. Los preparativos de la boda fueron sencillos, pero llenos de significado. Decidieron casarse en una ceremonia íntima en el jardín de un pequeño restaurante en Coyoacán, rodeados de sus seres más queridos. Emilia, en su vestido blanco, radiante y hermosa, caminó hacia Guillermo, quien la esperaba al final del pasillo improvisado, su uniforme de gala impecable. A su lado, Mateo, orgulloso, llevaba los anillos, y Sofía, como una pequeña hada, esparcía pétalos de flores. Era un día de sueños hechos realidad. El momento culminante fue cuando, al intercambiar los votos, Guillermo miró a Mateo y Sofía. «Mateo, Sofía», dijo, su voz quebrada por la emoción, «prometo ser un buen padre para ustedes, cuidarlos, protegerlos y amarlos incondicionalmente. Seré su comandante héroe personal para siempre». Los niños corrieron a abrazarlo, y las lágrimas rodaron por las mejillas de todos los presentes. El banquete fue una celebración de la vida, del amor y de la familia reconstruida. Los compañeros bomberos de Guillermo, con sus uniformes relucientes,
brindaron por la felicidad de la pareja. Emilia se sentía la mujer más afortunada del mundo. El bombero que la había salvado del fuego ahora era su esposo y el padre de sus hijos. La ironía del destino era asombrosa. Después de la boda, la familia Ibarra Rojas se mudó a una casa más grande, con un jardín para los niños y un estudio para Emilia. La vida familiar era vibrante, llena de risas, de juegos y de amor. Guillermo, que antes era un hombre solitario, ahora disfrutaba de la calidez de un hogar bullicioso. Sin embargo, el eco del pasado seguía presente. La memoria de la familia del 2A nunca se desvaneció por completo. Emilia y Guillermo, juntos, habían aprendido a vivir con esa sombra. En cada aniversario del incendio, encendían una vela en silencio, en memoria de aquellos que no habían sobrevivido. Era su forma de honrar el destino que los había unido y de recordar la fragilidad de la vida. Compartir esa carga hacía que fuera más llevadera, una prueba más de la fuerza de su amor. Guillermo, además de sus deberes de bombero, se involucró más activamente en las campañas de prevención de incendios que había diseñado con Emilia. Daba charlas en escuelas, organizaba simulacros y abogaba por mejores medidas de seguridad en edificios. Sentía que era su forma de redimir, de alguna manera, aquel error del pasado, de asegurarse de que otras familias no sufrieran el mismo destino. Emilia, como su brazo derecho en la parte creativa, lo apoyaba incondicionalmente. Los años pasaron y la familia creció, no solo en amor, sino también en tamaño. Un par de años después de su boda, Emilia y Guillermo tuvieron a su primer hijo juntos, un niño al que llamaron Santiago. La llegada del bebé unió aún más a la familia, integrando a Mateo y Sofía como hermanos mayores protectores y amorosos. La casa se llenó de pañales, risas de bebé y la alegría de una familia completa. Guillermo Ibarra, el comandante que había jurado no volver a amar, se encontró plenamente realizado como esposo y padre. La intensidad de su profesión seguía allí, pero ahora tenía una razón aún más poderosa para regresar a casa. Cada vez que salía a una emergencia, la imagen de Emilia, Mateo, Sofía y el pequeño Santiago lo impulsaba a ser más cauteloso, más fuerte. La vida le había dado una segunda oportunidad, un regalo inesperado de amor y felicidad. Emilia, por su parte, había encontrado en Guillermo no solo un amor apasionado, sino también una seguridad y una protección que creía haber perdido para siempre. El miedo a la pérdida seguía siendo una sombra, pero el amor de Guillermo y la fortaleza de su familia le daban la resiliencia para enfrentarlo. El bombero que había irrumpido en su infierno se había convertido en el pilar de su paraíso. La vida, en su infinita sabiduría, había utilizado el fuego para forjar una historia de amor inquebrantable, demostrando que de las cenizas, a veces, nacen las llamas más bellas. La felicidad de la familia Ibarra Rojas era palpable, una burbuja de amor y risas que parecía impermeable a las adversidades externas. Sin embargo, la vida, con su naturaleza caprichosa, a menudo guarda sorpresas en los rincones más oscuros. A pesar de los años que habían pasado y de la solidez de su unión, la sombra del pasado de Guillermo, y en particular el trauma del 2A, seguía siendo una presencia silenciosa en sus vidas. Guillermo había encontrado en Emilia y sus hijos un bálsamo para sus heridas, pero el peso de las vidas no salvadas, el error humano en medio del caos, nunca lo abandonó por completo. A menudo, Emilia lo encontraba pensativo, con la mirada perdida, especialmente después de una emergencia particularmente difícil. Compartían la carga de ese secreto, pero ella percibía que el peso en el alma de Guillermo era diferente, más profundo. Él era el bombero, el que debía salvar, y la memoria de la familia del 2A era un recordatorio constante de los límites de su heroísmo, de la imposibilidad de salvarlo todo. Un día, mientras Emilia revisaba viejos archivos de casos para una nueva campaña de concientización, se topó con un recorte de periódico amarillento que hablaba del incendio en su antiguo edificio. La noticia era breve. Se centraba en el heroísmo de los bomberos y la tragedia del departamento 2A, donde se había encontrado a una familia sin vida. Lo que la detuvo fue una pequeña nota al pie de página, casi ilegible, que mencionaba una posible anomalía en el sistema de seguridad del edificio. Emilia frunció el ceño. Nunca había escuchado sobre eso. Anomalía en el sistema de seguridad. Si el edificio tenía problemas estructurales o fallos en sus sistemas contra incendios, eso podría haber contribuido a la rápida propagación del fuego y, potencialmente, al desenlace fatal de la familia del 2A.
La idea le provocó una nueva ola de inquietud. Esa noche, mientras cenaban, Emilia le preguntó a Guillermo sobre el recorte. Guillermo, ¿recuerdas que el periódico mencionó una posible anomalía en el sistema de seguridad de nuestro antiguo edificio? ¿Sabes algo al respecto? Guillermo se quedó en silencio por un momento, su tenedor suspendido en el aire. Su rostro se tensó. Sí, Emilia, lo recuerdo. Fue algo que se investigó, pero nunca se llegó a una conclusión definitiva. El dictamen final fue que la causa del incendio fue un cortocircuito en el departamento 2A y la rápida propagación por el material inflamable. Pero, ¿hubo problemas con la estructura o el cableado del edificio en general? ¿Algún informe que indicara que no era seguro?, insistió Emilia, sintiendo que había un cabo suelto. Guillermo suspiró, dejándolos cubiertos. Hubo rumores, sí, que el edificio tenía problemas estructurales antiguos, que algunas instalaciones eléctricas no estaban actualizadas, pero el dueño del edificio siempre negó todo, y el peritaje no encontró nada concluyente para desmentirlo. Todo se quedó en el aire. Emilia lo miró, una chispa de sospecha encendiéndose en sus ojos. Guillermo, ¿crees que ese informe fue encubierto? ¿Que el dueño del edificio podría haber tenido responsabilidad en lo que pasó con la familia del 2A? La pregunta de Emilia hizo que el ambiente se tensara. Guillermo se pasó una mano por el cabello. Emilia, sé a dónde vas con esto. He pensado en ello muchas veces. La verdad es que, en México, a veces la justicia no es tan clara, especialmente cuando hay intereses económicos de por medio. La idea de que la tragedia del 2A pudiera haber sido evitable, o que al menos sus causas no fueran tan simples como un accidente, comenzó a carcomer a Emilia. La culpa de Guillermo, el error que había salvado a su familia, podría no ser el único factor. Si el edificio era inseguro, entonces el propietario tenía una responsabilidad moral, y quizás legal, en las muertes. Emilia, con su determinación habitual, decidió investigar por su cuenta. Comenzó a buscar más información sobre el antiguo edificio, sobre su construcción, sobre su dueño. Descubrió que el propietario era un importante empresario de bienes raíces, un hombre poderoso y con muchas conexiones en el ámbito político. Un hombre, sin duda, capaz de hacer desaparecer cualquier informe incriminatorio. Mientras más investigaba, más convencida estaba Emilia de que había algo turbio. Encontró viejos reportajes sobre quejas de vecinos anteriores por problemas de humedad, fallas eléctricas y una sensación general de inseguridad en el edificio. Los testimonios, aunque dispersos, pintaban un cuadro preocupante. La justicia para la familia del 2A, que ella había creído que se limitaba a la tragedia de un incendio accidental, ahora adquiría una dimensión más oscura. Guillermo, aunque inicialmente reacio a reabrir viejas heridas, notó la determinación en los ojos de Emilia. Su compromiso con la verdad y la justicia por la familia del 2A lo conmovió. Él, que había cargado con la culpa en silencio, encontró en la búsqueda de Emilia una nueva oportunidad para buscar respuestas, para entender si su error había sido realmente el único factor decisivo. Emilia, si vas a hacer esto, iré contigo, dijo Guillermo una noche, después de verla pasar horas frente a la computadora. Si hay algo más detrás de ese incendio, tenemos que descubrirlo, por ellos y por nosotros. La unión de sus fuerzas fue potente. Emilia, con sus habilidades de investigación y diseño, y Guillermo, con su conocimiento del cuerpo de bomberos y sus contactos, formaron un equipo formidable. Comenzaron a visitar a antiguos vecinos, a ex empleados del edificio, a cualquier persona que pudiera tener información. Cada pista los llevaba por un camino más complejo, revelando una red de negligencia, burocracia y posibles encubrimientos. Descubrieron que el dueño del edificio, un tal Joaquín Miranda, tenía un historial de construir y operar propiedades con estándares mínimos de seguridad, a menudo sobornando a inspectores para obtener las licencias necesarias. El edificio de Emilia no era el único con problemas. Otras propiedades de Miranda también habían tenido incidentes, aunque ninguno tan trágico como el del 2A. La investigación los llevó a un ex-inspector de construcción, ya retirado y enfermo, que, atormentado por su conciencia, finalmente confesó. Le reveló a Emilia y Guillermo que, años atrás, había sido presionado para firmar informes falsos sobre la seguridad del edificio donde vivía Emilia. Había fallas estructurales menores, pero lo más grave, el sistema eléctrico era obsoleto y el material aislante de las paredes no cumplía con las normativas antiincendios.
Si la verdad hubiera salido a la luz, el edificio habría sido clausurado. La confesión del inspector fue un golpe devastador. Significaba que la muerte de la familia del 2A no fue solo un accidente, fue el resultado de la negligencia, la avaricia y la corrupción. El fuego, que había comenzado por un cortocircuito, se había propagado con una velocidad letal debido a materiales inadecuados y sistemas de seguridad deficientes. El error de Guillermo, el de haberlos rescatado a ellos en lugar de la familia del 2A, se mantenía como un factor, pero ya no era el único ni el más grande. La responsabilidad se extendía a la negligencia de Joaquín Miranda. La revelación tuvo un impacto profundo en Guillermo. Aunque seguía sintiendo el peso de su acción, ahora había una justicia más grande que buscar. La culpa que lo había carcomido ahora se transformaba en una furia fría y decidida. «Tenemos que hacerlo pagar, Emilia», dijo Guillermo, su voz dura como el acero. «Por el 2A, por todas las familias que podrían haber estado en riesgo». Emilia asintió, su propio corazón lleno de una determinación inquebrantable. La justicia para la familia del 2A era ahora una causa personal, una forma de honrar a aquellos que habían perecido y de dar un cierre, no solo a Guillermo, sino a la tragedia que los había unido. La pareja se encontró frente a un dilema. Enfrentar a un hombre tan poderoso como Joaquín Miranda sería peligroso, un David contra Goliat. Pero la verdad, una vez desenterrada, no podía ser ignorada. El camino sería difícil, lleno de obstáculos y posibles amenazas, pero juntos estaban dispuestos a recorrerlo. El bombero que había salvado a su familia y la diseñadora que había encontrado en él un nuevo amor y un propósito, ahora se unían en una lucha por la justicia. Los ecos del pasado no podían ser silenciados, y las sombras que habían cubierto la verdad estaban a punto de ser expuestas a la luz. La batalla contra Joaquín Miranda se perfilaba como una tarea titánica. El magnate inmobiliario, acostumbrado a salirse con la suya gracias a su fortuna y sus contactos, era un adversario formidable. Sin embargo, Guillermo y Emilia no estaban solos. Su amor, forjado en las llamas, y el dolor compartido les daba una fuerza inquebrantable. Además, el caso del 2A se había convertido en una causa personal que resonaba en la conciencia de ambos, una deuda moral que debían saldar. El primer paso fue reunir todas las pruebas de manera irrefutable. El testimonio del ex inspector era crucial, pero necesitaban más. Emilia, con su astucia, se puso en contacto con un grupo de periodistas de investigación, conocidos por su valentía para destapar casos de corrupción. Les presentó el material que habían reunido, los recortes de prensa, los testimonios de los vecinos y la confesión del inspector. Los periodistas, olfateando una historia explosiva, se interesaron de inmediato. Guillermo, por su parte, utilizó sus contactos dentro del heroico cuerpo de bomberos. Habló con algunos compañeros de confianza que, aunque no podían actuar oficialmente sin una orden, le brindaron información valiosa sobre cómo Miranda había evadido inspecciones en el pasado y sobre la laxitud en los códigos de construcción en algunos de sus proyectos. La red de complicidad comenzaba a desentrañarse. La investigación de los periodistas llevó semanas, transformándose en un complejo entramado de entrevistas, revisión de documentos públicos y, secretamente, la obtención de grabaciones y correos electrónicos que confirmaban la presión sobre los inspectores y el uso de materiales de construcción de baja calidad. El informe final era devastador, un patrón de negligencia y corrupción que ponía en riesgo la vida de los inquilinos para maximizar las ganancias. Con las pruebas en mano, Emilia y Guillermo, junto con los periodistas, se reunieron con un abogado especializado en casos de negligencia y fraude, una mujer aguerrida y con una reputación intachable, la licenciada Elena Sandoval. Ella, al revisar el expediente, se mostró horrorizada. «Esto es un crimen», sentenció. «Miranda no solo es responsable de negligencia, sino de homicidio involuntario. La vida de esa familia pudo haberse salvado si los estándares hubieran sido respetados». La abogada les advirtió que el camino sería arduo. Miranda intentaría silenciarlos, desprestigiarlos, y utilizaría todo su poder para evitar la cárcel. Pero Emilia y Guillermo estaban preparados. Ya habían enfrentado el infierno. Este era un tipo diferente de fuego, pero estaban listos para luchar. La bomba estalló en la prensa. Un artículo de investigación de primera plana, con el titular «La sombra del dinero»,
cómo la corrupción inmobiliaria cobró vidas en la Ciudad de México. Detallaba la negligencia de Joaquín Miranda y el encubrimiento de las fallas de seguridad en el edificio del incendio. El testimonio anónimo del ex inspector y las pruebas recabadas por Emilia y Guillermo fueron contundentes. La historia incluía, de manera discreta, el relato de un bombero heroico que, en medio del caos, había salvado a una familia de un departamento contiguo, sembrando la semilla de la duda sobre el porqué de esa confusión y si las causas del incendio eran tan simples como parecían. La opinión pública se volcó contra Miranda. La indignación fue masiva. Las familias de otras víctimas de incendios en propiedades del magnate comenzaron a alzar la voz. La presión social y mediática fue tan intensa que las autoridades no tuvieron más remedio que actuar. Se abrió una investigación formal contra Joaquín Miranda. Miranda, como se esperaba, intentó contraatacar. Publicó desmentidos, amenazó a los periodistas y a Emilia, e intentó desacreditar a Guillermo. Pero la verdad, una vez que sale a la luz, es difícil de ocultar. Las pruebas eran irrefutables, y la voz de la justicia, por fin, comenzaba a resonar. El juicio fue un evento mediático que mantuvo a México en vilo. Emilia y Guillermo fueron testigos clave, narrando su experiencia y presentando las pruebas que habían desenterrado. El ex inspector, a pesar de su frágil salud, testificó valientemente. Las familias de las víctimas del 2A, que habían vivido años con el dolor de una pérdida inexplicable, encontraron en este juicio una esperanza de justicia. Durante el juicio, Guillermo tuvo que revivir el día del incendio, la desesperación, la confusión, el momento en que decidió entrar al 2B en lugar del 2A. La abogada de Miranda intentó usar eso para culparlo, para desviar la atención de la negligencia del magnate. Pero Guillermo se mantuvo firme. Mi error fue humano, en una situación de vida o muerte. La negligencia del señor Miranda, que antepuso el dinero a la vida de las personas, fue criminal. Su declaración fue poderosa, un testimonio de integridad y dolor. Emilia, a su lado, lo apoyaba con la mirada, con un apretón de manos silencioso. La revelación que Guillermo le había hecho años atrás, el corazón hipnótico de su historia, ahora se revelaba al mundo. No era solo un error, sino un catalizador. Un error que había salvado una familia y que, irónicamente, ahora exponía la verdad detrás de la muerte de otra. La revelación final, el corazón hipnótico. El punto de inflexión llegó cuando la licenciada Sandoval presentó la prueba definitiva. Un antiguo plano arquitectónico del edificio, conseguido por los periodistas gracias a un topo anónimo. En ese plano se mostraba que el departamento 2A, el que había perecido en el incendio, había sido originalmente diseñado como un espacio de almacenamiento, no como un departamento habitacional. Miranda, para maximizar sus ganancias, lo había convertido ilegalmente en vivienda, sin cumplir con las mínimas normas de seguridad. Peor aún, el plano revelaba que la única salida de emergencia real para el 2A estaba obstruida por una construcción posterior ilegal, también ordenada por Miranda. Eso significaba que la familia del 2A no solo había vivido en un departamento inseguro debido a los materiales deficientes, sino que también había tenido su escape bloqueado deliberadamente. No tuvieron ninguna oportunidad. Su muerte no fue solo una negligencia, fue una condena a muerte por avaricia. La sala del tribunal quedó en silencio. La evidencia era abrumadora, incriminatoria. La mirada de Guillermo se encontró con la de Emilia. En sus ojos ya no había culpa por su error al salvar el 2B. Había una profunda tristeza por la familia del 2A y una rabia justa contra Miranda. Su acción, su error, había sido, paradójicamente, lo único que había permitido que esta verdad saliera a la luz. El veredicto fue unánime. Joaquín Miranda fue declarado culpable de negligencia criminal y homicidio involuntario. La condena fue ejemplar, un mensaje claro para aquellos que anteponían el dinero a la vida humana. La victoria legal fue un momento agridulce. La justicia se había logrado, pero el dolor por la familia del 2A nunca desaparecería. Sin embargo, Guillermo y Emilia sintieron un profundo sentido de cierre. La sombra que había pesado sobre Guillermo durante años, finalmente, comenzó a disiparse. Ya no era el bombero que había cometido un error fatal. Era el héroe que, junto a la mujer que amaba, había destapado la verdad y logrado justicia para los que no tuvieron voz. La historia de Emilia y Guillermo se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia.
La prensa los aclamó como los detectives del fuego, la pareja que había arriesgado todo por la verdad. Sus hijos, Mateo, Sofía y el pequeño Santiago, crecieron con el orgullo de tener padres valientes y justos. Años después, en un tranquilo atardecer en el jardín de su casa, mientras sus hijos jugaban y reían, Emilia y Guillermo se sentaron juntos, tomados de la mano. La vida les había deparado un viaje increíble, lleno de dolor, pérdida y finalmente, un amor inquebrantable. El fuego que había destruido el hogar de Emilia había encendido la chispa de su amor, y el error que la había salvado se había convertido en el catalizador de una justicia mayor. Guillermo miró a Emilia, sus ojos verdes llenos de gratitud y amor. Jamás imaginé, Emilia, que aquel incendio, aquel infierno, me traería el paraíso, que al salvar tu familia, encontraría la mía, que el fuego que casi nos consume, en realidad, encendería la llama de nuestro destino y de nuestra lucha por la justicia. Emilia apoyó su cabeza en el hombro de Guillermo. Ni yo, mi amor, jamás imaginé que el bombero que salvó a mi familia, aquel héroe enmascarado por el humo, sería mi marido y el padre de mis hijos. La vida es una ironía maravillosa, ¿no crees? Una historia que comenzó con una tragedia y terminó con un amor que arde más fuerte que cualquier llama. La vida continuó, llena de los desafíos normales de cualquier familia, pero siempre con la certeza de que, juntos, podían superar cualquier adversidad. El recuerdo del 2A se transformó, de una carga silenciosa a una motivación para seguir luchando por un mundo más justo y seguro. La historia del bombero y la diseñadora se convirtió en una leyenda moderna, un testamento de que el amor, la verdad y la justicia siempre encuentran su camino, incluso desde las cenizas más profundas. Y así, su vida fue una oda a la resiliencia, al amor inesperado y a la justicia que, a veces, requiere un pequeño error del destino para revelarse en todo su esplendor. Y esta fue la historia de Emilia y Guillermo, una saga de fuego, pérdida y un amor que desafió al destino, una travesía que nos recuerda que, incluso de las cenizas más profundas, pueden surgir las llamas más bellas de la justicia y la esperanza. Si esta conmovedora historia te ha tocado el corazón y te ha hecho creer en los giros inesperados de la vida, no dejes que la llama de estas narrativas se apague. Suscríbete ahora mismo para no perderte ni una sola de nuestras impactantes historias. Y si crees que el amor y la justicia siempre encuentran su camino, deja un comentario con un corazón y comparte este video para que más corazones se enciendan con estas poderosas lecciones de vida.